texto, pero es bien bonito. Tal vez tengan una idea acerca de las vacunas, pero si no vamos a hablar. Acá les voy a mostrar un videito, no sé si sale el audio, pero si no, les van leyendo y van explicando acerca de una breve historia de cómo surgieron las vacunas. Dice que surge en la China India, donde se practicaba lean por favor acá, no se pierdan, esa es palabra clave. A ver, ¿qué dice? Se practicara la variolización. ¿Y en qué consistía eso? Que consistía en diversos métodos, como vestir a un niño sano con las ropas justas, o sea, que estaban infectadas con un paciente que ha tenido, digamos, algunas enfermedades eruptivas, ¿no? Entonces, como que tenían la idea de que si se vestían, podían de alguna forma generar cierta inmunidad a través del uso. O también, acá como ven, ahorita les voy a mostrar, es bien increíble, pero lo que hacían también en aquel tiempo, se vestir a un niño sano con las prendas de un paciente que tenía alguna enfermedad. O introducir a los orificios de la nariz costras secas, pulverizadas, ¿no?, de un paciente que ha estado, digamos, con alguna patología, por ejemplo, antes estaba pues, la rubiola, ¿no?, el sarampión y todo. Lo que hacían es sacar, digamos, de las costritas, los hacían secar, los pulverizaban y los inoculaban a la nariz. Han visto que ese tipo que estaba ahí trataba de inocular, como que tenían cierta idea de que si era inoculado, estos restos de esas vesículas, así decir, de la piel, podía generar cierta respuesta en el niño sano para que no tenga o no curse con la enfermedad, ¿no? Entonces, es así que en esta historia, aquí les selecciono los cortes, es que se empezó a hacer esas, miren, introducía las costras secas pulverizadas o pedazos de algodón empapados de un extracto de las personas que padecen alguna enfermedad de forma leve, hasta dañar la piel con agujas y frotar una sola vez con las hilas impregnadas de costras virulentas. Estas prácticas se extendió poco a poco hasta 1671, ¿no? Donde ya de alguna forma ya empezaron a surgir ciertas ciencias, ¿no? Entonces, a finales del siglo XVIII, Edward Jenner observó que las mujeres que ordeñaban, escuchen esto, vacas, esto es tan importante, listo, no lo puedo parar acá, espérenme, control C, que las mujeres que ordeñaban, dicen, ¿no?, vacas que adquirían la viruela bovina, o sea, las vacas tenían la viruela bovina, ¿cierto? Y las mujeres que iban a ordeñar a estas vacas que tenían viruela, por alguna razón no se enfermaban con viruela. O sea, como que él vio, ¿y por qué estas mujeres que justo las que ordeñan estas vacas no se enferman? Y es ahí que Edward Jenner empezó a estudiar esta situación, ¿no? Dice, no les daba la viruela humana. Y tuvo la idea de cambiar el material para variolizar por viruela bovina, ¿no? Y es así que ya incluso ya otros autores se sumaron al estudio, digamos, de las vacunas, y ahí fue que también surgió lo que es Roberto Koch, donde también empezó a estudiar la tuberculosis, de ahí surgió lo que es el bacilo 9 de la tuberculosis, y empezaron a estudiar más acerca de estas situaciones, acerca de la inoculación, y surgieron ya más estudios acerca de lo que son las vacunas, ¿no? Spauster planteaba que algunas enfermedades son causadas por microorganismos, ya él ya fue estudiando los microorganismos como tal, y surgieron más ideas acerca de lo que es vacuna. Entonces dice, Edward Jenner fue el que, un afamado investigador médico, rural y poeta, que descubrió la vacuna antivariólica, ¿no? Tuvo trascendencia, dice, definitoria para combatir la viruela. Entonces, miren esta enfermedad antes de la viruela, donde realmente producía, era básicamente mortal. O los que realmente han podido sobrevivir han llegado a tener
secuelas terribles a nivel de la piel. Y bueno, y fue él el que fue empezando a estudiar la vacuna y el que básicamente introdujo, ¿ya? No, algo es. A ver, por favor. A ver, otra vez. Ya. Entonces es ahí que surgieron las vacunas. ¿Y qué es vacuna? ¿Quién me puede decir un concepto de qué es vacuna? A ver, alguien valiente. ¿A qué se refiere la vacuna? El joven que ha levantado la mano. ¿Qué es vacuna? La introducción de un anticuerpo, ya, válido su concepto, ¿verdad? Como si fuera un virus, pero con baja resistencia, que tu cuerpo logra tener anticuerpos, así trabajando para combatirlo. Ya, allá ya habla el joven de anticuerpos, aquí habla ya de virus atenuados o ya alterados, como dice él en su término de baja resistencia, ¿ya? ¿Tienen idea acá? Si no me equivoco, el nombre de vacuna se debe a que Edward Jenner fue el que notó eso que usted dice en las mujeres y justo el hijo de una de ellas se enfermó con viruela. Entonces extrajo, si no mal recuerdo, el virus de una vaca Ya. y lo introdujo, o creo que lo hizo, no recuerdo Una muy bien, inoculación. hizo la inoculación y lo introdujo al niño. Entonces el niño enfermó un poco más, pero conforme pasando el tiempo se recuperó. Entonces, Claro, es una forma leve. Sí, una produjo forma leve. anticuerpos y de ahí fue ya que Ya, tomó bien. el nombre de vacuna. Vacuna, ¿no? Ya otro concepto que tengan. Bueno, todos tienen una idea aproximada de lo que es vacuna, ¿no? Sabemos que nosotros, bueno, el concepto sí les vamos a decir lo que figura en la OMS, que eso no va a variar. Dice que es una preparación, ya sea producida por ciertos componentes, ya sea los mismos virus atenuados o otro tipo de componentes que vamos a indicar, o ciertas bacterias muertas o atenuadas, o componentes o restos celulares que seguramente les voy a indicar bien más adelante, que una vez que ingresa a nuestro organismo va a generar ¿qué? Inmunidad. Por eso dice aquí, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimulando la producción, lo que decía el joven, de anticuerpos. En realidad ingresa estas sustancias, toxoides, bacterias, ingresan, dependiendo de qué está hecha la vacuna, ingresa y eso va a generar en nuestro cuerpo anticuerpos. ¿Ve? Los anticuerpos son los que van a llevar a producir las defensas. Normalmente una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo, dice, ¿no? Se asemeja, ¿no? Dice, se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad, y a menudo se hacen a partir de formas, como decía aquí el joven, debilitadas o muertas, o sus toxinas, o parte de las proteínas de la superficie. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de esos componentes que van a generar en el organismo esta respuesta. Voy a quitar la luz, está haciendo mucho. Ya, dice, el agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo a reconocer al agente como una amenaza. O sea, ingresa esto que hace el cuerpo a través de sus componentes inmunológicos, de las defensas que decimos, reacciona, y ahí hace que de algún modo el organismo se defienda y genere, ¿no? Como una respuesta ante esta amenaza, de modo que el sistema inmune pueda reconocer y destruir, ¿no?, a cualquiera de estos microorganismos. Las vacunas se usan como carácter profiláctico para prevenir o aminorar, no siempre va a evitar. En el COVID, por ejemplo, ¿acaso ha evitado el COVID? No, pero ¿qué se ha visto? Sustancialmente. Disminución. La mortalidad, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Entonces, lo mismo con la vacuna de la tuberculosis, lo que decíamos anteriormente, no sé si con ustedes.
La vacuna de la tuberculosis evita la tuberculosis, No. pero ¿qué previene? Las formas severas de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis miliar, la tuberculosis meningia. No sé si les comenté de ese caso de mi paciente que se había muerto que le dio meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque no estaba vacunada, ¿no? La bebé. Entonces, las vacunas se usan con ese carácter para prevenir o aminorar los efectos de una futura infección por algún patógeno natural, ¿no? Para una futura infección. Entonces, el proceso de la administración de vacunas se llama vacunación. Entonces, sabemos todos que tenemos cierta inmunidad. Esto ya es de inmunología, pero más o menos para que recordemos. Nosotros nacemos con cierta inmunidad, tenemos cierta inmunidad pasiva. Por ejemplo, cuando les hablaba de que, dice, ¿no? ¿Qué dice antes de hablar de la activa? Surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte, por ejemplo, la pasiva. La natural, anticuerpos recibidos de la madre a través de la leche. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando el bebé nace, yo le pongo acá y le transfiere ciertos anticuerpos? Esa es una inmunidad pasiva a través de la leche. La artificial también puede haber de forma pasiva, pero es sobre todo a través de anticuerpos recibidos de como dice su nombre, de forma artificial. Eso puede ser la infusión de algunos gamma-globulines. Ya hablando de la inmunidad activa, pues, como habíamos dicho en el concepto de vacuna, surge de una respuesta a una infección o a una vacunación. Entonces, ¿yo cómo puedo generar inmunidad activa? ¿Por una infección o por una vacunación? Entonces, cuando hablamos de inmunidad activa, es que estos anticuerpos desarrollados por mi organismo van a ser desarrollados a través de una respuesta ante una infección. Ejemplo, yo me pesco una influenza, ¿cierto? Mi cuerpo va a reaccionar ante esta influenza porque me contagiaron y va a generar anticuerpos. Y eso se llama inmunidad natural. Pero si yo me vacuno contra la influenza, esa será una inmunidad activa de tipo artificial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la artificial? Son los anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Eso se llama inmunidad activa. Y bueno, la vacuna es una preparación, como habíamos indicado ya nuevamente, destinada a generar inmunidad, ¿no? Ya sea contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. La vacunación misma es el acto. Vamos a realizar este fin de semana vacunación contra la rabia, contra el COVID, ¿no? Ese es el proceso, todo el proceso, el acto de la logística, la vacunación. Hablamos de vacuna sistémica, estos son conceptos, cuando la vacuna está incluida en el esquema de inmunización dentro de un país. Nosotros como Bolivia tenemos un esquema, les voy a presentar ahora, donde todas las ciudades de Bolivia cumplimos ese protocolo. Al recién nacido se pone BCG, a los 2 meses la penta, la neumocócica, el antirrotavirus, el antipolio, a los 4. Entonces es un esquema que hay que seguir. Todos, desde el médico hasta el auxiliar que está en provincia, tiene que seguir ese esquema, ¿no? Esa es la vacunación sistémica. Cada país tiene su propio sistema. Por ejemplo, acá en Bolivia, de forma sistémica, de lo que el gobierno nos da las vacunas, por ejemplo, no cubre la hepatitis B. En cambio, en Brasil cubre la hepatitis B. Ni bien nace me refiero. Acá hay, pero todavía después. Pero ni bien nace, al recién nacido no cubre. Por ejemplo, la hepatitis A tampoco, no cubre la hepatitis A. ¿No? La hepatitis A, en cambio en Brasil sí. Entonces, sí, la hepatitis B, debo aclarar, sí le cubren la pentavalente, la difteria, que vamos a ver enseguida, pero ni bien nace debería recibir y no lo reciben aquí los recién nacidos. Pero sí la hepatitis A, que no la reciben de ninguna dosis. Y eso debería recibir el niño. ¿Por qué? Porque en Bolivia es una enfermedad bien frecuente la hepatitis A, por las condiciones también incluso a veces higiénicos, en la área rural, en la área perurbana, qué sé yo, todo eso genera que haya también hepatitis. Niños con ojos amarillos, vomitando, histéricos, hepatomegalia, todo.
La mayoría pasa como un simple proceso viral, pero algunos internos. Y esa hay vacuna, pero probablemente por cuestiones de costos en Bolivia no es de forma gratuita. Y nosotros lo que hacemos es sí de indicar al paciente si se puede comprar, pues que se compre, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, hablamos de sistémica cuando está dentro del esquema. Y la no sistémica es que por alguna situación o condición, ejemplo, tengo que vacunar, que no necesariamente tiene que recibir. Por ejemplo, si le mordió el perro, solo si le mordió, le vacuno, ¿ve? Pero si no, no. Entonces, esa es la vacunación no sistémica. Ahora, también tenemos que conocer que hay algunos conceptos, por ejemplo, que sí hay que saberlos, que se dice el término de ESAVI, en realidad son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Dice que cualquier evento adverso asociado a la vacunación e inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal, dice, esa es un ESAVI, ¿no? Es un evento supuestamente atribuido, porque tampoco podemos acelerar. Es una definición operacional que desencadena el proceso de la investigación que concluye con una clasificación final y la implementación de medidas. O sea, por ejemplo, si un niño por alguna razón le vacunaste y convulsionó, ¿no? Tienes que ver si es consecuencia de la vacuna, es un evento, es un ESAVI, o bien simplemente convulsionó porque este niño tuvo fiebre, y algunos niños convulsionan por fiebre, y este niño fue un niño susceptible de convulsionar con fiebre, y no fue directamente la vacuna, sino fue la fiebre que le produjo la convulsión. ¿Qué fue? Uy, algo está pasando aquí. ¿Y ahora? ¿Otra vez? ¿Nos van a quemar? No, se cayó. ¿Lo desenchufo otra vez y lo apago? No. Se cayó. Se cayó eso. Ah, ya, eso es lo que tiene que calentar o calentar. Entonces, ESAVI severo, lo que habíamos dicho de esto es a todo ESAVI, o sea, el concepto que habíamos, cualquier evento, eso te incluye uno o más de los siguientes criterios. Si ese efecto que produce, por supuesto, de la vacuna requirió hospitalización o produjo un riesgo de muerte, una discapacidad o fallecimiento, ese es un ESAVI severo, ¿no? Porque muchas veces ha habido situaciones realmente raras en las cuales pudo tener algún efecto o alguna alergia a una vacuna. Entonces, ese es un ESAVI severo, ¿no? Que hay que hacer un seguimiento bien estricto. Entonces, una vacuna puede tener varios componentes, ¿ya? Uno puede ser antígenos inmunizantes, o sea, en realidad todo esto, la mayoría de las vacunas tienen el antígeno inmunizante, que puede ser ya sea un toxoide, puede ser parte del polisacárido del germen, un virus, o puede ser el mismo virus o bacterias muertas, pero también tienen como una suspensión, o sea, el agua o la solución que contiene, digamos, a estos antígenos, ¿no? También tiene conservadores, estabilizadores, o a veces incluso se acompaña de anticuerpos como coadyuvante o adyuvantes directos, como por ejemplo compuestos de aluminio, para aumentar la antigenicidad. Esos son parte de los componentes de una vacuna. Esto lo vamos a entender después con el concepto. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las vacunas? Esto es importante. Por su composición pueden ser replicativas, dice, o no. Hay varias clasificaciones, van a ver que por su composición, por su vía de administración, por su composición, su carga antigénica, hay varias clasificaciones que me gustaría que se las sepan. Por su composición pueden ser replicativas, cuyos componentes antigénicos están vivos pero atenuados. O sea, el virus está vivo pero atenuado, por eso se llama replicativa. Por ejemplo, la vacuna de la BCG, así lo digo, atenuado, o de la SRP o fiebre amarilla, son virus atenuados. Las no replicativas son componentes inactivos o muertos, por ejemplo, ¿no? del toxoide tetánico, el toxoide difterico, ¿no? Que son muertos o inactivos.
De acuerdo a su carga antigénica, la vacuna puede ser monovalentes cuando tiene un solo componente. Por ejemplo, de la BCG es solo un componente, el bacilo calmette. De la polivalente tienen diferentes tipos antigénicos. De la misma especie sin unidad cruzada, por ejemplo, de la poliomielitis, vamos a ver que tiene la polio 1, polio 2, polio 3, pero es de la misma polio, pero que son varios serotipos, ¿ya? En cambio, las vacunas combinadas, hay asociación de varias vacunas. Por ejemplo, la pentavalente, ya vamos a ver que tiene la difteria, del tétano, la coqueluche, del amófilus, ¿no? Entonces, ahí va a combinarse varios tipos de gérmenes, ¿no? De vacunas. Entonces, de vacunas que van a... Esto es una combinación, en todo caso. En esa, por ejemplo, la penta son 5, que ya vamos a ver. En cambio, la poli es para una sola enfermedad, para el polio, pero tiene para diferentes serotipos, ¿no? Pero para una sola, eso se llama polivalente. Y mono cuando solo tiene una sola vacuna para un solo serotipo. Aquí no es necesario que se lo sepan, pero más o menos se los puse ejemplos para que los conozcan de cuáles son las vacunas que tienen organismos virus atenuados, ¿no? Ahí como ejemplo, el sarampión, rubiola, parotiditis, la rotavirus, la polio, y estos inactivos que el toxoide tetánico, diftérico, la hepatitis, ¿no? Eso es para que lo lean en casa. También se puede clasificar según su vía de administración. La polio, por ejemplo, la vía oral o la boquita, ¿cierto? En forma de gotitas, vía oral. Ahí está la vacuna del rotavirus y la vacuna de la polio, ¿ya? La polio oral. Hay otra, la intramuscular, que está la neumocócica, para el papiloma, la influenza, la hepatitis, la subcutánea, SRP, fiebre amarilla, ¿no? O la SRP o triferrilar es la misma. La intradérmica, que es la BCG. Incluso hay una vía nasal que también es, que aquí no hay, por vía nasal es una vacuna de la influenza. Acá hay otro tipo de clasificaciones que ya más o menos según el estado antigénico, ¿no? Que son las atenuadas, ¿no? Que habíamos dicho que son virus pero atenuados, ¿no? O las inactivas, ¿no? Las que habíamos dicho ya como las que también forman parte de las no replicativas, ¿no? Por ejemplo, los toxoides de la difteria, el tétano, el coqueluche. Y también, en todo caso, basadas si tiene proteínas que están hechas de toxoide, por ejemplo, la de la difteria y el tétano está hecho de toxoide, o sea, porque tiene en su composición proteínas, ¿no? Lo más importante aquí, sobre todo, es estas, ¿no? Según el estado antigénico. Después vamos a ver que las vacunas se diferencian también de acuerdo a su polisacárido, conjugadas y puras. Pero no les voy a complicar tanto, sé que va a ser complicado para ustedes que se aprendan todo esto, digamos, en el sentido de cada una, pero sí quiero que saquen esta diapositiva, que de acuerdo, ¿no?, a su composición, pueden tener diferentes tipos de clasificaciones, ¿ya? Las más importantes que se tienen que saber en estas son, por su composición, por su carga antigénica, por su vía de administración, ¿ya? Esas, ¿ya? Entonces, miren acá lo que decíamos, ¿no? Aquí los que se dedicaban, las mujeres que se dedicaban al ordenamiento de las vacas que tenían estos virus no se enfermaban, una foto antigua. ¿Qué es el PAI? Hablando ahora del PAI. ¿Quién ha escuchado qué es el PAI? ¿Conocen el PAI? ¿Qué significa PAI? ¿Cómo? Programa ampliado de inmunizaciones. Ese es el concepto, PAI. En realidad es una visión mundial, no solamente acá, la OMS y la OPS crea este programa ampliado de inmunización, ¿no?
entonces que fue aprobado por la Asamblea Mundial de Salud en mayo de 1974. ¿Para qué? Para, como medida en realidad, para intensificar la lucha contra enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de 5 años. ¿Cuál era el propósito? Precisamente disminuir la tasa de mortalidad de varias enfermedades, ¿ya? Sobre todo la polio, difteria, tosferina, coqueluche, tétano, sarampión y tuberculosis, ¿ya? Ahora, el PAI en Bolivia funciona desde 1979. Ahora, actualmente el incremento de la cobertura en vacunación en los niños menores de un año va de menos del 50%, de un año va de menos del 50%, hasta un 82% para las terceras dosis. O sea, van variando que no llega a un 100%, o sea que ese porcentaje de personas vacunadas pues todavía pueden de alguna forma tener las formas graves o básicamente enfermar la patología, ¿no? Por ejemplo, en 1994 se ha certificado la erradicación de poliomielitis en las Américas. En Bolivia, el último caso de polio fue registrado en 1985. Quiero que conozcan ahora el PAI, el esquema. Esto sí tienen que sabérselo. Esto va a entrar incluso en el examen. Es algo tan gráfico y tan sencillo y práctico. Esta es la libretita que tienen que saber. La BCG es la vacuna contra las formas graves de la tuberculosis miliar y la meningitis, ¿ya? ¿Por qué vía se coloca? La intradermal. ¿A quién se coloca? Recién nacidos. ¿Y cuánto es la dosis? 0,1 ml, ¿ya? Luego tenemos la vacuna de la pentavalente. ¿Qué protege? Difteria. Miren, penta, ¿qué significa? Difteria, tétanos, coqueluche. Aquí lo que les decía, a la hepatitis, pero es 2 meses, no es recién nacido, ¿no? Por eso al rato decía, en otro lado se puede vivir en nacido recién nacido. Difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y la meningitis por Haemophilus influenza de tipo B. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las 5? Haemophilus. ¿Y qué produce la Haemophilus influenza? Antes ponía por meningitis. Neumonías también, pero también sobre todo meningitis, ¿ya? Entonces, esa es la pentavalente, ¿no? Sobre todo, varios niños han muerto con meningitis por Haemophilus, ¿no? Entonces son esas las 5 enfermedades. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué vía se pone la pentavalente? Intramuscular, ¿ya? La primera dosis es a los 2, la segunda es a los 4, la tercera es a los 6 y a esta se refuerza al año y medio, entre el año y medio y 2 años, que es la cuarta dosis o primera dosis de refuerzo también se llama, y a los 4 años llamada también quinta dosis o segunda dosis de refuerzo. ¿Sí? En total, ¿cuántas dosis recibe? A los 2, 4, 6, entre el año y medio y 2 años y a los 4 años. Y la dosis es de 0,5 ml. Luego tenemos la antipolio. La antipolio tenemos, o sea, hay tanto la vía oral como la vía también, intramuscular, como también hay la vía oral, ¿ya? Son 2 tipos de vacunas. La primera, normalmente la ponemos la intramuscular a los 2 meses. Y luego las otras las ponemos por vía oral, que es a los 4 meses, y luego a los 6 meses, y luego también lo que poníamos la pentavalente entre el año y medio y 2 años, y la otra a los 4 años. Esta antipolio va junto con la pentavalente, ¿sí? No se olviden nunca. Pentavalente, antipolio y antineumocócica van juntos. Ya a esta se suma la rotavirus, pero la rotavirus se pone a los 2 y 4. Aquí se los voy a poner.
La pentavalente, BCG, ¿cuándo hemos dicho que se pone? La pentavalente, la antipolio, la antineumocócica y la antirrotavirus. Estas se ponen a los 2, a los 4, a los 6, entre el año y medio y 2 años y a los 4 años. Entonces, aquí se pone todas, excepto esta que se pone a los 2 y a los 4, no son las 6, ¿entiendes? Entonces, esta se pone todas, menos la antirrotavirus en esta dosis, ¿sí? A ver, para que más o menos, esperen, los voy a poner, para que no haya confusión de esto, así va a ser, escúchame. Penta, antipolio, antineumocócica, antirrotavirus se pone a los 2, 4, 6, excepto la rotavirus que ya no se pone, excepto esta, se pone a los 2, 4, pero ya no a los 6. El resto se pone 2, 4, 6 meses, ¿sí? ¿Sí? Ya. Pero estas mismas, esta y esta, tienen un refuerzo al año y medio, a los 2 o a los 4 años. Es la cuarta dosis y la quinta dosis. Penta y antipolio. Entonces, esa sería más o menos aquí como está figurado. Entonces, la penta, como dicen todos, 4, 6, y la cuarta y la quinta entre el año y medio, 2 años y los 4. Y la antipolio lo mismo, la primera dosis a los 2, luego a los 4, a los 6. Claro, aquí hay que hacer la diferenciación, que la primera dosis es intramuscular del antipolio y la segunda y la tercera vía oral. Y luego están sus dosis de refuerzo, lo mismo, entre el año y medio y 4 años, entre el año y medio y 2 años y otra a los 4 años. ¿Sí? Y la dosis es 0,5 cuando se aplica vía intramuscular, la primera dosis, y luego 2 gotitas cuando se colocan las dosis vía oral. Luego tenemos la antineumocócica, lo mismo que les decía hace rato, la antineumocócica a los 2, a los 4 y a los 6, ¿ya? Vía intramuscular. ¿Qué protege? Las neumonías y meningitis también, ¿ya? Las neumonías por neumococo. Antes que esta vacuna, la verdad, se vio un montón de casos de neumonías, esas neumonías típicas globales que han debido ver. Saben ustedes que las neumonías, yo veía muchos niños así con ese típico de las vacunas, con las neumonías, ¿no ven? Ahí hacían sus focos neumónicos bien marcados. Pero gracias a las vacunas, estas neumonías ya no se ven tanto, más aún las meningitis, ¿no? Por neumococo. Sigue habiendo, pero ya no tanto. Y bueno, ya las dosis ya hemos dicho son las mismas y son 3 dosis de 0,5. Aquí ya no se pone el refuerzo, como ven acá, según el esquema del PAI. La vacuna antirrotavirus. ¿Qué es el rotavirus? ¿Quién tiene idea qué es el rotavirus? El rotavirus es un virus que produce infecciones intestinales, vómitos, diarrea, fiebre, en niños pequeños, sobre todo en lactantes menores de 1 año sobre todo, que producen mucha deshidratación. Pero luego surgieron la vacuna del rotavirus y esta se pone también entre los 2 meses y 4 meses. Puede haber, o sea, la primera dosis puede ser entre los 2 hasta los 3 meses y la segunda dosis entre los 4 meses y 7 meses. Ese es el intervalo, ¿no? Son 2 dosis. 1.5 ml por dosis. Luego tenemos la vacuna de la influenza. La influenza, que la estacional, por supuesto, que se pone por vía intramuscular y ¿a qué edad se coloca? Entre niños de 6 meses a 11 meses. La primera dosis se coloca al contacto, que tal el niño viene de 7 meses, le diré hay que colocar la influenza, y la segunda al mes, o sea a los 8 meses, ¿no? Son con 1 mes de diferencia tengo que colocar, pero tengo este lapso de los 6 meses al 1 año de colocar estas 2 dosis. Y otra como de refuerzo entre el año y 2 años, que es una sola dosis.
Eso le cubre el gobierno, pero después sabemos que esta influenza muchas veces va, ¿qué les digo?, mutando, y entonces muchas veces hay que hacer el refuerzo. Pero, ¿no? Cada año. Pero acá en Bolivia solamente cubre la etapa de riesgo, grupo etario de riesgo, que son menores de 2 años y los adultos mayores, ¿no? Que ahí sí les da el gobierno de forma gratuita. Hasta ahí, luego vamos a seguir haciendo. Bueno, hasta la SRP les voy a decir. Y la sarampión, rubiola, parotiditis, llamada también triple viral. Esta se vacuna, se coloca por vía subcutánea entre los 2 meses y 23 años. A ver, si yo les diría, tomando en cuenta lo que ya hemos hablado, si yo tengo un niño que viene a la consulta y me dice, doctora, mi hijito tiene 7 meses de vida, 8 meses le pondremos, y me dice, doctora, solo le he hecho vacunar la vacuna del recién nacido y la de los 2, ¿qué vacuna le faltaría? A ver, díganme, ustedes analizando. ¿Qué vacuna le faltaría? ¿Cuál? Hemos dicho que el recién nacido se pone la BCG. A los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses se coloca la penta antipolio antineumocócica. La rotavirus también se coloca a los 2, a los 4, pero ya no se pone a los 6. Luego hemos dicho que hay luego a la influenza, hemos hablado también de la influenza, ¿no ven? ¿Cuándo hemos dicho que se coloca la influenza? Hemos dicho que se coloca la influenza entre los 6 meses al año, que son 2 dosis, una al contacto y otra al mes, ¿no ve? O sea, una al contacto y otra al mes, ¿sí? Entre los 6 meses y 1 año, la influenza. Incluso hay otra dosis que entre el año y 2 años se coloca otra dosis de influenza también, ¿no? Y al año, la SRP, que es al año de aquí a año, al año de vida. Incluso aquí se suma la fiebre amarilla, que normalmente les ponemos en 1, amarilla, ¿no? Al año de vida, ¿ya? Si yo les digo, ejemplo, a ver, mi paciente tiene 8 meses, ha recibido la de recién nacido, ha recibido la de los 2 meses y tiene 8 meses, ¿qué vacuna le faltaría tomando en cuenta esto? Ya, pero está bien, pero me iré más ordenado. Solo ha recibido la de los 2. ¿Cuáles siguen? La de los 4, que es la penta, la antipolio, antineumocócica, la antirrotavirus, la de los 4. Y la de los 6, que es la misma. La penta, la antipolio, la antineumocócica, excepto la antirrotavirus. Estas 4 vacunas, esta reciben a los 2, 4, 6, excepto a los 6 antirrotavirus, nada más. Toditas después recibe tal cual, ¿sí? Entonces, y la influenza hemos dicho que entre los 6 meses y el año reciben 2 dosis, una de inicio y otra al contagio, ¿sí? Si yo les digo, con seguridad, si yo les digo que a los 8 meses este nene no recibió excepto la de recién nacido y de los 2 meses, ¿cuál me falta? A ver, por favor. Hablaré primero por dosis. La segunda, la de los 4 meses, ¿no ve? ¿Qué es la de los 6 meses? Y entre los 6 meses y 1 año, podía haber recibido ya 1 o 2 dosis ya, ¿no? Entonces eso la completaré. Y si le digo que ya tiene 1 año y 2 meses, ¿cuál más le sumará? Sarampión, rubiola, parotiditis y la de la fiebre amarilla. Esta se coloca al año, como dice acá, se los voy a mostrar. ¿Qué dice ahí? Entre los 12
entre el año y 2 años, o sea, 12 y 23 meses, ¿no ve? Entonces ahí se va sumando ese ejercicio que ustedes tienen que saber. A ver, les voy a dar otro ejemplo, porque es que es así, si no, no se aprende. Si yo tengo un niño o una niña que tiene 2 años y ha recibido la vacuna del recién nacido, de los 2 y de los 4 meses. ¿Qué vacuna le falta? Hagan el ejercicio. Les falta la tercera dosis. ¿Ya? ¿Tercera dosis de qué? De 6 meses. Antipolio, antineumocócico. Ya, y También la de la influenza. Y la de influenza, que son 2 dosis, ¿no ve? Que debería haber recibido, pero esa ya la perdió, pero le van a poner solo una dosis entre el año y medio y 2 años, ¿no ves? Porque esta ya la perdió, ¿no? Pero esta la van a poner, ¿cierto? Pero esas le han faltado, todas esas le han faltado. ¿Y qué más le falta? Y la de la fiebre amarilla. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado que, bueno, hasta ahí, que hay un refuerzo de la pentavalente hace rato? Les voy a decir, capaz no se los note aquí. La pentavalente y la antipolio a los 12, a los 4 y a las 6. Pero además hay un refuerzo que se les pone al año y medio y a los 4 años. Aquí hace rato les había presentado esta, miren, donde está acá, que habíamos hablado de una cuarta y quinta dosis, ¿se acuerdan? Que esa se coloca entre el año y medio y 2 y la otra a los 4 años. Entonces yo puedo decir, si este niño tenía, ¿cuánto les dije? 1 año y 8 meses. Nos falta la primera la cuarta dosis de refuerzo, ¿cierto? De la penta y la antipolio. Ambas se ponen a los 18 meses, ¿sí? Entonces es que hay que ir conociendo esto. Yo creo que en las prácticas vamos a hacer más ejercicios de estos para que ustedes se familiaricen con casos clínicos, ¿ya? Esperen un ratito. Estoy en clases, un favorcito, le dejo una llamada. Estoy en clases. Por favor. Entonces, ahí estaríamos más o menos hablando acerca de las vacunas. Sé que ahorita tal vez todavía no se van a saber de memoria, pero con las prácticas se van a saber, ¿ya? Entonces, hasta ahí habíamos hablado acerca de la sarampión y la fiebre amarilla, que habíamos dicho que también, ¿para qué protege la fiebre amarilla? Pues la antiamalírica, la fiebre amarilla por vía subcutánea, y la dosis es de 0,5. Luego tenemos la vacuna del, ya más grandecitos, tenemos la vacuna del papiloma virus humano, ¿no? Que es la para prevención del cáncer cérvico uterino en las nenas. A los 10 años, una primera dosis al contacto y otra segunda dosis a los 6 meses. La dosis es de 0,5 ml. Y luego ya tenemos un esquema en el adulto, en realidad, pero ahí les pongo porque sí, a los niños de 7 a 9 años todavía les corresponde acá que se hace un esquema que protege de la difteria y el tétanos, que es por vía intramuscular. A los 7 y 9 años se coloca una primera dosis al contacto y otra segunda a los 2 meses. Bueno, esta de los 10 a los 49 años es un esquema de primera, segunda y tercera. Una al contacto, una segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. ¿Ya? Esa es la vacuna de la difteria y tétano. Entonces, ustedes se tienen que conocer de memoria, sobre todo de los menores de 5 años. ¿Sí? Tienen que saber esas vacunas. ¿Cuáles son los sitios de aplicación? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, dependerá también de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, en esta que estamos hablando de vía intramuscular, en menores de 12 meses es el músculo vasto externo, ¿no? Miren, acá, ¿listo? Entonces, sitio de inyección por vía intramuscular es en el vasto externo, la zona del sitio de inyección intramuscular, ¿ya? Esta es una forma por la cual al bebé se lo agarra, ¿no? La mamá lo agarra de los brazos, con las piernitas entre las piernas, para que pueda de alguna forma tener control de las piernitas y de los brazos. Pues, evidentemente va a llorar el nene,
y bueno, hay que tener control para que la aguja no tenga mayor contratiempo, ¿no? Entonces, en mayores, cuando hablamos de vía intramuscular, ¿no? En mayores de 12 meses, sobre todo, es en la región del deltoides, ¿no? Ya cuando se trata de niños más grandecitos, en la región del deltoides, ¿no? Entonces, esas también. Estas son técnicas que sí tienen que conocerlas, pero sobre todo en enfermería las manejan full, porque son ellas las que ponen. Ellas son capísimas para todo eso. Pero ustedes tienen que tenerla y ustedes tienen que saber sobre todo efectos adversos, qué esquema, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Entonces, esto para la vía subcutánea, ¿no? También tomamos en cuenta, digamos, dice el sitio de inyección subcutánea en niños pequeños y adultos en el lado externo del brazo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es técnica, digamos. Una curiosidad, ¿para niños necesita poner toda la aguja dentro de la piel o no necesita introducir todo? Sí, porque yo ya vi médicos no poner todo y hay otros que ponen no, todo. es que hay agujitas especiales, ya vamos a ver adelante, ya. Para los niños también, ¿no? Para los niños hay las agujitas y los niños especiales. En cuanto a las agujitas pediátricas que se pueden utilizar por vía intramuscular, no es la misma que en adultos. Entonces sería una pediátrica intramuscular. Claro, ¿no? Hablando de vía intramuscular, ¿no? Eso. Porque cuando hablamos de cómo voy a colocar, o sea, si yo coloco una vacuna por vía intramuscular y pongo solamente la puntita, tampoco, porque muchas veces cuando solo coloco, ay, porque es pequeñito, porque es un intramuscular, y por más que, aunque sea la vacuna, digo, la aguja pediátrica, le pongo solo la puntita, voy a inocular la vacuna muy superficialmente, por miedo, digamos, voy a provocar, uno, que no actúe, y dos, incluso infecciones o abscesos ahí a ese nivel, ¿me entiendes? Tiene que ingresar, aún sea intramuscular, y tengo que introducir. Si me dice que la vacuna es por vía intramuscular, la tengo que colocar en la técnica adecuada, ¿no? A 90, ¿ves? Y la vía intradérmica, ¿no? Y esta más o menos el grado de la vía subcutánea. Normalmente cuando coloca la BCG, es la que normalmente aplicamos por vía intra. La del sarampión utilizamos por vía subcutánea, solamente a nivel subcutáneo. La pentavalente, la antineumocócica, ¿no? Todas esas, y también el antipolio intramuscular, ¿no? Esas podemos colocar por vía intramuscular. Pero ahora vamos a hablar así de cada una para que aclaremos más dudas. Eso hemos hablado como generalidad. Vacunas es bastante. Yo sé que es un poco cargoso, pero hay que hablar alto, pero hay que estar atentos, que vamos a hacer algo. Lo que les he hablado ahorita es simplemente un esquema. ¿Lo ve? El esquema que sigue el PAI de Bolivia, ¿no? Ese es el esquema. Ahora vamos a ir de las vacunas en sí. ¿Qué hemos dicho que protege la BCG? Formas graves, ¿no? Normalmente se coloca a los recién nacidos. Esta es la dosis de 0,1. Reacciones adversas, puede producir cierto malestar, a veces se dice ciertos vómitos o también una adenitis axilar, que la vamos a ver en una figura, pero raras. La verdad, casi nunca he visto yo una reacción a la BCG. Una vez sí vi una BCG que se tuvo un ganglio infartado por la vacuna, pero rara vez, probablemente haya sido un paciente inmunodeprimido también, ¿no? Por eso ha reaccionado. Entonces, la vacuna del bacilo Calmette-Guerin, ¿no? Entonces, los niños que están en óptimas condiciones de salud, ¿no? Tendríamos que vacunarles. No produce fiebre, produce una pequeña cicatriz en el sitio de la aplicación, ¿ya? Esta es más o menos la evolución natural de la vacuna. Fíjense, eso tienen que saber, porque las mamás preguntan. Una vez que yo le vacuno al bebé, normalmente se hace así, ¿ven? Esta papulita blanca, es que yo estoy introduciendo la vacuna. Ese es en el momento, pero luego ustedes van a ver que con las horas desaparece eso. Pero van a ver que luego, a los 2 o 3 semanas de haberle vacunado, los papás van a notar ahí una bolita.
Y ya ven que aparece, eso dice que a las 2 o 3 semanas produce un edema y formación como una pústula. Ustedes tienen una cicatriz aquí, ¿tienen todos cicatrices? Sí. Brazos. Eso es como respuesta a su vacuna, ¿ya? Porque han producido la respuesta a su vacuna, pero esa respuesta recién la va a ver la mamá a las 2 o 3 semanas con eritema, edema y formación de pústula. A las 6 semanas empieza a producirse como una ulceración. Ahí no hay que decirle a la mamá, señora, va a apretarla, va a limpiar con alcohol, con desinfectante, no, nada, simplemente limpieza como siempre, a veces uno va bañándole, ¿no? Lo limpia nomás. Ni siquiera es tanto necesario cubrir esa zona, ¿sí? Y ahí ya empezamos con lo que luego ya empieza ya de a poquito a enfermar, a producir una costrita y cicatriz, y dejar a los 3 meses básicamente la cicatriz que tenemos por la vacuna de la BCG, ¿ya? Entonces lo que habíamos dicho, algunas complicaciones que puede hacer, un absceso, una mala técnica, una mala bioseguridad, una linfadenopatía regional por la BCG, una osteitis raro, ¿no? O en pacientes inmunocomprometidos, un riesgo de una enfermedad diseminada, ¿no? En aquellos pacientes inmunocomprometidos. En quienes no debo vacunar la BCG, escúchame, en recién nacidos de menos de 2.000 gramos, ¿ya? Pacientes con inmunodeficiencia o VIH, quemados, desnutridos graves, erupciones, aquellos que tienen una erupción generalizada, por ejemplo, están con herpes, ¿no? Que el recién nacido, o en el embarazo. No debo vacunar la BCG, ¿ya? Estas son ya las complicaciones, lo que les decía hace rato. Miren, esta es una linfadenitis, este es un absceso que se le ha hecho. ¿Por qué pasó eso? Probablemente por una mala técnica o también una reacción exagerada de la vacuna, ¿no? Producto de su misma respuesta inmunológica. Falta de limpieza, por ejemplo. También falta de limpieza, la mala técnica de las manos, todo eso puede llegar a producir, ¿ya? O qué tal si realmente es un paciente inmunocomprometido, ¿no? Y que ahí uno ya lo va estudiando porque ha hecho tanta reacción y uno va a ir a captar un paciente que probablemente en el futuro sea un inmunocomprometido. Luego tenemos la vacuna de la polio, ¿no? Ya habíamos dicho que se produce a los 2 meses, 4, 6, ¿no? Acá otra vez repetimos, a los 2, 4, 6 meses se vacuna la refuerzo, o lo que llamamos la primera dosis o segunda dosis, otros le llaman cuarta dosis o quinta dosis, lo que decíamos hace rato, ¿no? De refuerzo, ya la polio, no les dije, creo que eso de la polio que se refuerza, no les dije, ¿no? Les dije, entonces la primera dosis normalmente la hacemos por la vacuna vía intramuscular y la segunda y la tercera por vía oral. Entonces son 2 tipos de vacuna en la vacuna de la polio, 2, ya, por si acaso. ¿Cuáles son esas vacunas? La oral y la intramuscular. Hay ciertas diferencias entre estas, ¿no? La vacuna oral tiene virus atenuados, la intramuscular tiene virus inactivos. La oral se llama Sabin, la intramuscular se llama Sal. Esta oral es más fácil de dar, vía oral, no produce dolor, tiene sus ventajas, pero puede producir parálisis flácida. Ha habido casos rarísimos que se ha relacionado con esto. En cambio, la intramuscular, si es intramuscular y todo, no produce parálisis flácida. ¿Ya? Entonces, riesgo de portador crónico inmunosuprimidos, no hay ese riesgo. Inmunidad del rebaño en la vía oral, en la polio no produce inmunidad del rebaño, no puede aplicarse en niños hospitalizados la vía oral, la intramuscular puede aplicarse en pacientes hospitalizados, ¿no? Pero sobre todo lo que, digamos, lo diferencia mucho al margen de la vía de administración es esta diferencia de que no produce parálisis flácida la vía intramuscular, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes está contraindicada? La poliomielitis en pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? Congénita o adquirida, en el embarazo,
Sobre todo hay que tener, aunque sea, no se han visto efectos adversos sobre el peso, pero hay que tener cierta cautela, ¿ya? En niños, cuando no han sido vacunados y se produce una primera vez en niños mayores, en personas mayores de 18 años, debe usarse la inactiva, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿conocían esta enfermedad de la polio? ¿Han escuchado hablar de la polio? Eso vamos a ver el tema de polio en sí cuando nos toque hablar de enfermedades virales, que es al finalizar la polio, ahí vamos a llevar más a detalle de la polio, pero produce una parálisis flácida. Mucha gente ha dejado, aquellas cosas dejaba con secuelas, ¿no?, de la parálisis flácida, pero gracias a Dios ya ahora no se ha visto, ha sido como una enfermedad erradicada, ¿no? Y gracias a la vacuna de la polio, entonces ya hemos visto eso. Ahora vamos a hablar de la pentavalente. ¿Qué es la vacuna pentavalente? Que hemos dicho que combina 5 antígenos. La preparación contiene ¿qué? Bacterias muertas de la Bordetella pertussis, toxoide tetánico. ¿De qué curso son? ¿Ve? ¿Qué hora ya es? ¿A qué hora terminan ustedes? A 6:40, ¿no? Falta todavía, ¿ya? Entonces, una vacuna que combina 5 antígenos, la preparación contiene bacterias muertas de la Bordetella pertussis, toxoide tetánico diftérico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y de la hemófilos. ¿Previene qué? Difteria. A ver, todos repitan, si no, pregunta del examen. Difteria, tosferina o coqueluche, teta, hepatitis B y hemófilos influenza. De memoria. Entonces, a la edad de 2, 4, 6 y sus refuerzos, el año y medio y los 4 años, ¿ya? Difteria, tétanos, tosferino, coqueluche es lo mismo, y lo mismo, infecciones invasivas por el hemófilos y la hepatitis B. Miren, este era un niño con tétanos. Eso también, no sé si nos tocó con ustedes, pero también creo que sí, vamos a llevar tétanos con ustedes también. Sí, está en el tema de tétanos. La difteria que produce estas placas ahí que producen obstrucciones a nivel respiratorio. La coqueluche que produce esa tos en kinder, que se morían cianóticos los niños tanto toser. La hepatitis y por supuesto la hemófilos que produce, hemos dicho, meningitis. ¿Cuáles son las reacciones que normalmente los papás temen de la pentavalente? Fiebre, llanto, irritabilidad. Y entonces hay que decirle a los papás, señora, le van a vacunar la vacunita de los 2, 4, 6 y su refuerzo del año y medio y 4. Tengan paracetamol en mano por si le viene fiebre. Pero es que no le va a dar directamente si le, antes. Les di el ejemplo del que si me patean y voy a jugar o no. Hay un mito que se maneja con enfermería sobre todo y también los médicos de hecho. Señora, le va a vacunar, dele paracetamol antes de la vacuna. ¿Han escuchado o no? ¿Sí o no? Falso. Se ha visto que darle antes de alguna forma puede interferir en la misma reacción de la vacuna. Es como si yo le diría, joven, voy a ir a jugar fútbol, pero por si me patea me voy a tomar un diclofenac antes. ¿Estará bien? No, pues por ahí ni me patean y la acción de mi diclofenac ya hasta que juegue ya va a pasar. O sea, no tiene sentido dar paracetamol antes, ¿ya? Es si presenta fiebre, ¿ya? Por si acaso. Está contraindicado en pacientes con enfermedad neurológica progresiva, crisis convulsiva, anafilaxia. De hecho, a la vacuna que han recibido la primera dosis ya no hay que poner. La antineumocócica, ¿contra quién? Contra el neumococo, ¿no? Que produce ¿qué? Neumonías y meningitis. Son 3 dosis. 2, 4, 6. Por vía intramuscular. ¿Qué es lo más relevante de la vacuna? En realidad esto no es tan importante. Lo que quiero que sepan es el esquema, ¿no? de vacunación de la antineumocócica y qué protege, ¿no? ¿Qué protege? La antirrotavirus hemos dicho que son 2 dosis, a los 2 y a los 4, ¿sí?
vía oral. ¿Y en quiénes está contraindicado? Absolutamente no le doy si el paciente ha tenido una reacción anafiláctica previa a esta vacuna, se ha relacionado a una invaginación. Cuando el paciente ha tenido un antecedente en la familia de invaginación o malformación intestinal, a veces como que se toman cierto, ¿qué se dice? Hay que tener cierto cuidado en esos pacientes, ¿no? A veces, antes era más todavía que se lo tomaba como cierta contraindicación. ¿Han escuchado hablar de la invaginación o la intususcepción intestinal? Es cuando el intestino, digamos, el intestino se mete sobre su propio intestino, ¿me entiende? Eso se llama invaginación y produce obstrucción. Lo relacionaban a la vacuna. Sabes que ha habido cierta contraindicación en estos pacientes que han tenido este antecedente. La vacuna de sarampión, o también llamada triple viral. Sarampión, rubiola y parotinitis o papera. ¿Dónde se coloca? Subcutáneo. La dosis 0,5 ml dosis. ¿Qué reacciones tiene? Algunas reacciones adversas cutáneas, a veces puede producir dolor en el bracito, hipertermia. Esa es la vacuna de la sarampión rubiola. Y eso protege, ¿no? La parotiditis, el sarampión y la rubiola. ¿En quiénes está contraindicado? Ojo, cuando yo vacune contra el sarampión, no dar aspirina. Ojo, no voy a utilizar aspirina para bajar la fiebre, ¿ya? Porque se ha relacionado con el síndrome del Rey. Las contraindicaciones en pacientes con inmunodeficiencia, con que han recibido corticoides por tiempo prolongado, o aquellos que tienen un cáncer, reacciones anafilácticas, aquellos que están con fiebre de más 38 grados, o aquellos que han tenido transfusiones sanguíneas o aplicaciones de gamaglobulinas 3 meses previos. No voy a vacunar el sarampión, rubiola y parotiditis, ¿ya? La fiebre amarilla, también juntamente con el sarampión le voy a vacunar la fiebre amarilla. Es una sola dosis de 0,5 ml cada dosis, pero en realidad la tengo que repetir cada 10 años. Supuestamente esa es la esquema de que hay que hacerlo. Una vez que me vacune al niño de 1 año, lo tengo que vacunar a los 10 años, ¿ya? Entonces, más aún si estamos en áreas terribles como nuestro y en Brasil también, de hecho que hay que, por eso dice que se refuerza si es necesario cada 10 años, ¿no? En zonas rurales, donde realmente hay mucho mosquitos, es importante vacunar. ¿En quiénes está contraindicado? Inmunodeprimidos y alérgicos a la neomicina y polimixina y menores de 6 meses o mayores de 60 años. Esta es ya la vacuna de la DT, difteria, tétanos, que se lo coloca de 7 a 9 años por vía intramuscular. Una al contacto y otra a los 2 meses, hace rato ya habíamos hablado, y otra que se produce ya con las 3 dosis a partir de los 10 años. Primera al contacto, segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. La del papiloma virus, ¿qué protege? Contra el papiloma virus humano, ¿no? Protege contra la infección de este virus que puede producir cáncer de cuello uterino, ¿no? Cáncer cervical, verrugas genitales, ¿no? Entonces, muchas veces estas vacunas, antes cuando se inició había mucha susceptibilidad, ¿no? Como cualquier introducción, ustedes saben, con la vacuna del COVID, todo el mundo pensaba que iba a dar una cosa y otra cosa, pero al final todas las vacunas tienen sus efectos adversos, así como un paracetamol tiene su efecto adverso, ¿cierto? Entonces esta vacuna igual se le debe vacunar, ¿ya? ¿Cómo se administra? Por vía intramuscular, 0,5 ml, son 2 dosis, la primera a los 10 años y la segunda a los 6 meses de la primera. Me vacunaron y luego me vacuno a los 6 meses. Y la de la influenza. La de la influenza, habíamos dicho, ¿cuándo se coloca? Son 2 dosis entre los 6 meses al año y a partir del año, una por año, ¿no ve? Entonces acá está. Antes del año,
dos dosis de 0,5 y de niños de 12 a 23 una dosis de 0,5. Eso en un niño. Esto de acá los voy a sacar porque si no les voy a complicar. ¿Qué es una cadena de frío? Simplemente conceptos. Es un proceso, todo el proceso de recepción, almacenamiento, conservación, manejo, que bien lo manejan en enfermería, se llama cadena de frío. Tienen que estar todas estas vacunas en el rango de 2 a 8 grados centígrados. Y hay que tratar de que estas vacunas se respeten estos grados y estas cadenas de frío para que no se alteren, ¿ya? Y bueno, esto básicamente es los equipos que tienen que saber conocer de que hay en una cadena de frío. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es casi nada, ¿ya?